Bienvenido de nuevo. Esta noche escucharás 10 historias verdaderas. Relatos que no vienen de la imaginación, sino de los lugares más oscuros del silencio humano. Son experiencias que dejaron cicatrices, encuentros reales contados por quienes sobrevivieron para hablar de ellos. Si estás solo, asegúrate de mirar a tu alrededor. Y si crees que todo está tranquilo, recuerda que el miedo nunca avisa cuando llega. Ahora apaga las luces. Y escucha con atención. Mi primo Daniel y yo habíamos decidido pasar unos días limpiando la vieja cabaña de nuestro difunto tío Ernesto. Estaba perdida en las montañas del interior, rodeada de bosques tan densos que el sol apenas tocaba el suelo. Nos pareció una buena idea, un descanso del trabajo, sin señal, sin ruido, solo la naturaleza y nosotros. Los primeros 2 días fueron tranquilos. Encendíamos el fogón al amanecer, tomábamos café mientras el humo se mezclaba con la neblina. El lugar tenía su encanto, a pesar del polvo y los muebles torcidos. Pero la tarde del tercer día cambió todo. Detrás del cobertizo, descubrimos un sendero angosto que ninguno recordaba haber visto antes. Parecía recién abierto, la tierra lisa, los árboles a los lados demasiado pálidos, con surcos verticales en la corteza, como si algo los hubiera raspado 1000 veces. Daniel pensó que era un viejo camino de casa. Yo, no estaba tan seguro. Aún así, lo seguimos. Después de unos 15 minutos, el bosque se volvió silencioso. No había insectos, ni pájaros. Solo el crujir de nuestras botas. Y entonces la vimos, otra cabaña. Era idéntica a la de mi tío, pero deformada. Las paredes parecían derretidas, torcidas como si el calor las hubiera fundido. Daniel se acercó y empujó la puerta. Adentro, la oscuridad parecía moverse. Dio un paso. Luego otro. Y se quedó quieto. ¿Qué ves? Le pregunté. No respondió. Solo retrocedió lentamente, mirando algo detrás de él. Vi una mano salir del marco de la puerta. Una mano humana, pero con demasiadas articulaciones, los dedos curvándose en direcciones imposibles. No recuerdo correr. Solo sé que al llegar a nuestra cabaña, Daniel estaba cubierto de tierra, jadeando. Nos subimos al auto y manejamos sin mirar atrás. Hasta hoy, nadie ha vuelto a esa propiedad. Y si lo hacen, que no sigan el camino detrás del cobertizo. Mi prima Lucía me pidió que cuidara su cabaña mientras viajaba por trabajo. Un lugar pequeño, en medio de los cerros, donde lo único que se escuchaba era el viento. La primera noche fue tranquila. La segunda, no tanto. Alrededor de la medianoche, escuché algo moviéndose en la cocina. Pensé que era un animal, pero cuando me levanté, todo estaba igual, salvo por una cosa. El espejo del pasillo estaba cubierto de huellas, como si alguien lo hubiera tocado con las manos sucias. Las limpié. Pero cada noche volvían. La cuarta noche decidí quedarme despierto. Apagué las luces y esperé. A eso de las 2 de la mañana, el aire se volvió espeso, y el sonido del bosque se detuvo. Entonces, vi un reflejo moverse en el espejo, aunque no había nadie frente a él. Me acerqué despacio, y el reflejo sonrió. Yo no lo hice. Salí corriendo, y al volver con Lucía una semana después, el espejo ya no estaba. Ella dijo que lo había roto la noche antes de viajar. Pero las huellas seguían marcadas en el marco, como si alguien desde adentro aún buscara salir. Cuando trabajaba con una cuadrilla abriendo senderos forestales, solíamos acampar cerca de los valles. Una noche, mientras todos dormían, me despertó un silbido. No era un pájaro ni el viento, era una melodía humana, repetitiva, lenta, casi infantil. Pensé que era uno de mis compañeros bromeando, así que salí de la tienda. Pero todos dormían. El silbido venía desde el bosque, más abajo.
Tomé mi linterna y caminé unos metros hasta que la luz iluminó una silueta. Una figura alta, delgada, completamente quieta. La melodía se detuvo. Y lo que escuché después fue mi propio silbido, exacto, devuelto desde la oscuridad. No recuerdo cómo llegué de nuevo a la carpa, pero al amanecer encontramos huellas descalzas rodeando el campamento, todas apuntando hacia nosotros. El capataz dijo que eran de un oso. Pero los osos no silban. Mi abuelo tenía una radio antigua que juraba nunca haber funcionado. Una tarde, por curiosidad, la encendí mientras ordenaba el garaje. Al principio, solo ruido, hasta que una voz empezó a hablar. Era la mía. Decía frases que yo estaba pensando segundos antes de decirlas. Como si alguien me estuviera repitiendo en tiempo real. Pensé que era una coincidencia, hasta que la voz empezó a responder. No apagues, dijo. ¿Quién eres? Pregunté. Silencio. Luego. Ya casi llego. Apagué la radio. Pero cada vez que paso cerca del garaje, escucho un zumbido débil, como si el aparato aún respirara. Cuando era niño, mi familia viajaba cada verano por un viejo camino de montaña. Siempre pasábamos frente a una casa abandonada. O eso creía. Un año, al volver, la casa había desaparecido. El terreno estaba vacío, cubierto de pasto nuevo. Le pregunté a mi madre, pero me dijo que nunca hubo una casa allí. Años después, volví al lugar solo, guiado por la nostalgia. Y ahí estaba de nuevo. La misma casa, la misma cerca, el mismo color de pintura descascarada. Entré. Todo estaba intacto, incluso un reloj marcando la hora exacta en que la había visto por última vez. Cuando salí y me giré, el camino ya no estaba. Solo bosque. Solo silencio. Me tomó 3 días volver a encontrar la carretera. Y desde entonces, cada vez que viajo por esa ruta, miro por la ventana. La casa siempre está allí. Esperando. Crecí en un pueblo pequeño donde todos conocían una historia que nadie quería comprobar. La del puente de piedra. Decían que si cruzabas después de medianoche, escucharías pasos siguiéndote, aunque estuvieras solo. Una noche, quise comprobarlo. El aire era tan espeso que el sonido del río parecía venir desde adentro de mi cabeza. Caminé hasta la mitad y me detuve. Nada. Silencio. Hasta que el suelo empezó a vibrar levemente, como si alguien más hubiera puesto el pie sobre las piedras. Di un paso. El eco respondió con 2. No corrí. Solo seguí caminando, mirando fijo al frente. Pero justo antes de llegar al otro lado, una voz detrás de mí susurró. No te detengas. Cuando volví al día siguiente, las marcas de mis botas llegaban solo hasta la mitad del puente. Y junto a las mías, había otras, más grandes, hundidas en la piedra, como si hubieran estado allí mucho antes que yo. Durante una excavación rural, trabajábamos limpiando un terreno donde había un pozo seco. A simple vista no tenía nada raro, pero cada vez que alguien se asomaba, decía escuchar algo diferente. Voces, risas, incluso llantos. Una tarde me quedé solo cerca del pozo. El viento se había detenido. Entonces, escuché una respiración que no era la mía. Me incliné apenas. Y vi unos ojos abrirse en la oscuridad. No eran de un animal. Eran humanos, pero con una claridad antinatural, como si reflejaran luz propia. Retrocedí, tropecé con una piedra y caí. Cuando miré otra vez, los ojos ya no estaban. Solo un olor húmedo, agrio, que se pegó en mi ropa durante días. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos para dormir, siento esa misma respiración. Pegada al lado de mi oído. Me mudé a una casa antigua que alquilaba una mujer mayor. El lugar tenía un cuarto cerrado con candado.
Ella me dijo que no lo usara. No insistí. Pero las noches eran inquietantes. A veces escuchaba pasos dentro de esa habitación, otros días un golpeteo suave, constante, como uñas arañando madera. Una madrugada, el sonido se detuvo, y el candado cayó solo al suelo. Abrí la puerta. Adentro no había nada, solo una vieja cama cubierta por una sábana y una silla frente a la ventana. Pero en la pared, alguien había escrito con tiza: "Gracias por abrir". Desde entonces, cada mañana, encuentro la silla movida un poco más cerca de mi habitación. Conducía de regreso a casa una noche de tormenta. El agua golpeaba tan fuerte el parabrisas que apenas podía ver el camino. De repente, los faros iluminaron una figura al costado de la carretera. Parecía una mujer, empapada, mirando hacia mí. Frené, pero cuando bajé la ventana, ya no estaba. Seguí conduciendo. A los pocos metros, la vi de nuevo, esta vez más cerca, mirando directamente dentro del auto. El motor se apagó solo. Y en el parabrisas, el agua comenzó a moverse en dirección contraria al viento, formando lentamente una palabra escrita con gotas. Mi amigo Marco siempre decía que su cabaña en el bosque era su refugio del mundo. Un día me invitó a pasar el fin de semana. La casa era pequeña pero acogedora, aunque noté algo extraño. En una de las ventanas del segundo piso, había una cinta de video colgando del marco, girando con el viento. Le pregunté por qué la tenía ahí. Solo sonrió. "Para que no vuelva a entrar", dijo. Esa noche, mientras dormíamos, escuché pasos en el techo. Pensé que era un animal, hasta que oí la voz de Marco susurrando desde el pasillo. Pero él dormía justo al lado mío. Al levantarme, la cinta ya no estaba colgando. Y en la ventana, marcada con polvo, había una mano apoyada desde adentro. Cuando desperté por la mañana, Marco se había ido. Su auto seguía afuera. Nunca volvió a aparecer. Semanas después, me mudé. Una noche, mientras desempacaba, encontré aquella cinta de video entre mis cosas. Sin etiqueta. Sin explicación. La colgué en la ventana. Y desde entonces, cada tanto, escucho pasos en el techo. Había trabajado toda mi vida manejando camiones de carga en la zona norte. Conocía esas carreteras como la palma de mi mano. O eso creía. Una noche, mientras bajaba por la ruta vieja de San Eusebio, el GPS perdió señal. Me quedaban 2 horas para llegar, así que decidí seguir por instinto. A los pocos minutos, vi un desvío a la derecha, un camino de tierra que no recordaba haber visto nunca. El cartel oxidado decía: Las Moras. Giré. La señal de radio se cortó. El camino se estrechó tanto que las ramas golpeaban el parabrisas. Y entonces vi luces más adelante, una casa vieja, pero con las ventanas encendidas. Toqué bocina para preguntar si había salida hacia la autopista. Una figura salió. Una mujer, vestida de negro, sonriendo. Me hizo seña para que bajara. Cuando abrí la puerta, sentí un olor raro, como tierra recién removida. Ella habló muy despacio. Hace años que nadie pasa por aquí, desde el accidente. Volví al camión, asustado. Avancé sin mirar atrás. Y cuando el GPS volvió, el mapa mostraba algo que aún me cuesta aceptar. No había ningún camino llamado Las Moras. Ni siquiera una casa. Solo bosque. Mi primo y yo salimos de pesca a un río entre los cerros. Llovió toda la tarde, y buscamos refugio. Caminamos hasta que vimos una cabaña de madera, con humo saliendo de la chimenea. Golpeamos la puerta. Nadie contestó. Entramos igual. El fuego estaba encendido, la mesa servida para 2 personas. Platos calientes. Pan recién cortado. Pero no había nadie.
Pensamos que el dueño volvería pronto, así que nos sentamos junto al fuego. Media hora después, oímos pasos en el techo. Salí corriendo. No había nadie afuera. De vuelta dentro, la mesa estaba vacía. Y el fuego, apagado. Solo quedaba un plato, con algo tallado en el fondo, letras quemadas por dentro de la cerámica. Gracias por venir de nuevo. Cuando tenía 14 años, vivía con mi abuelo en una pequeña granja. Él siempre me decía que no me acercara al granero viejo, el que estaba detrás del maizal. Decía que guardaba cosas que no debían moverse. Una tarde de curiosidad, entré. El lugar olía a óxido y humedad. En el centro, una caja enorme cubierta con lona. La levanté. Era un espejo. Antiguo, manchado, pero intacto. Me vi reflejado, pero mi reflejo no imitó mis movimientos. Sonrió primero. Luego levantó la mano, con 3 dedos sangrando. Salí corriendo y nunca más lo conté. Cuando mi abuelo murió, en su testamento dejó solo una línea para mí. Si alguna vez ves tu reflejo sonreír primero, no te quedes a mirar. Mi hermano trabajaba reparando torres eléctricas en los cerros. Cada noche me llamaba a la misma hora para avisar que había llegado bien al campamento. Una noche, la llamada llegó puntual. Su voz sonaba igual que siempre, solo que al final dijo algo raro. No subas mañana. No soy yo. Pensé que era una broma. Pero al día siguiente, la empresa nos avisó que mi hermano y su equipo habían tenido un accidente. La caída ocurrió exactamente una hora antes de esa llamada. A veces, todavía me llega una notificación perdida a medianoche. Llamada de hermano. Historia 5, el huésped del motel. Trabajo como recepcionista en un motel de carretera, de esos donde casi nadie se queda más de una noche. Una madrugada, llegó un tipo empapado por la lluvia. No habló mucho, solo pidió la habitación 3. Lo raro fue que la llave de la 3 no existía. Había sido clausurada hacía años, después de un incendio. Pensé que estaba confundido, pero insistió. Le di la llave 7. Subió. Horas después, el guardia me llamó, la puerta 3 estaba abierta. Dentro, olía a humo. En la cama, un abrigo empapado. Y en el libro de registro, bajo su firma, alguien escribió. Habitación ocupada desde 1987. Hace unos años trabajé en un pequeño criadero cerca del Valle de San Pablo. Era un lugar aislado, solo 4 personas vivíamos allí. Una noche, los animales comenzaron a comportarse raro. No comían. No dormían. Gruñían mirando hacia el bosque. El capataz me pidió revisar las cercas. Encontré una parte rota, como si algo grande hubiera empujado desde afuera. Dejé una trampa con maíz y esperé. A las 3 de la mañana oí los chillidos. Corrí con la linterna. La trampa estaba vacía. Pero a unos metros, un cerdo, uno de los nuestros, estaba de pie. Sí, de pie, sobre 2 patas, mirándome fijo. Tenía los ojos humanos. Y una sonrisa que no he podido olvidar. Renuncié esa misma noche. Al día siguiente, el dueño llamó. ¿Quién limpió los corrales? Están todos vacíos. Mi esposa y yo compramos una casa vieja en una colina cerca del pueblo de la Ciénaga. El precio era ridículamente bajo. El agente solo dijo que nadie la quería. Durante la primera semana, todo fue normal. Pero cada noche, el olor a humo llenaba el pasillo del segundo piso. Y a las 3 de la mañana, alguien bajaba las escaleras lentamente. Siempre se oían 3 pasos, y luego silencio. Un día seguí las huellas de ceniza. Terminaban frente a una puerta que nunca habíamos abierto. La forzamos.
Era una habitación totalmente negra por dentro, como si hubiera sido quemada hace años. En la pared, alguien había escrito con tiza: la casa no se vende. La casa recuerda. Esa noche, el humo volvió. Pero los pasos bajaban 2 veces. Como si alguien más hubiera regresado. En la granja de mi tío había un pozo cubierto con tablones y piedras. Me dijo que nunca lo tocara, que lo había sellado por una razón. Pero la curiosidad puede más. Una tarde escuché un sonido, como si alguien golpeara desde adentro. Quité las piedras y miré. Era oscuro, pero el eco devolvía respiraciones. Pensé que alguien estaba atrapado. Fui por una linterna. Cuando regresé, las tablas estaban otra vez puestas. Y sobre ellas, una fotografía mía. Mojada, recién revelada. Vivía solo, cuidando un sembradío en los llanos. De noche, dejaba una lámpara encendida en el porche para espantar a los coyotes. Una madrugada, la luz parpadeó, y vi a alguien de pie junto a la cerca. Pensé que era un ladrón. Le grité. No se movió. Cuando encendí el reflector, no había nadie. Solo huellas que terminaban frente a mi puerta. A la mañana siguiente, el perro no quiso salir. En la cerca, alguien había tallado con navaja. Gracias por la luz. Anoche me ayudó a ver. Soy buzo aficionado. Hace unos años, un amigo me habló de un embalse al sur, construido sobre un viejo pueblo. Decían que, bajo el agua, aún quedaban casas enteras. Me zambullí. A unos 20 metros, apareció una calle completa, techos, postes, ventanas. En una de las casas, había una lámpara encendida. Lo juro, encendida, bajo el agua. Me acerqué. Dentro, una mujer miraba por la ventana. El vestido flotaba lentamente. Cuando levantó la mano, comprendí algo. No era un reflejo. Era un movimiento de saludo. Subí tan rápido que casi me desmayo. Nadie me creyó. Pero cada vez que paso por ese embalse, veo el mismo resplandor amarillento en la superficie. Como si alguien siguiera encendiendo la lámpara. Allá afuera, hay caminos que no llevan a ningún lugar, casas que no deberían existir, y personas que nunca deberían volver a aparecer. Pero si las ves, ya es demasiado tarde. Si sobreviviste hasta aquí, deja tu huella en los comentarios. Y recuerda, no todas las historias buscan ser escuchadas. Esto fue Crónicas del Alma. Hasta la próxima noche. Si es que logras dormir.